los relatos del mismo Tucídides, que tiene, él se ve afectado por la peste, entonces lo cuenta en primera persona. Tucídides fue como el historiador de Atenas. Conocemos muchos de los conocimientos que tenemos sobre la gestión de Pericles, que era el gobernante elegido, que incluso en el contexto de la guerra del Peloponeso, en el contexto de la peste, ¿qué le pasa a la gente? Entonces eso lo cuenta Tucídides muy bien. Dice, bueno, de golpe la gente empieza a pensar que nada puede manejar, porque si hay algo que no tenemos es conciencia de muerte. Entonces, como te podés morir en cualquier momento, ¿qué aparece? Por un lado aparecían los que se dedicaban al hedonismo, o sea, al placer por el placer. Incluso como había muchas muertes, había mucha venta y mucha herencia, entonces de golpe gente que no tenía mucho dinero heredaba fortunas y la dilapidaba. Pero también aparece esta idea de, bueno, ponemos en tensión y en cuestión porque todo es culpa de Pericles. O esto que nos pasa es culpa de los dioses porque Atenas creció demasiado. Es la furia de los dioses. Entonces, es decir, buscar explicaciones sobrenaturales o culpabilizar a alguien frente a algo que tiene que ver con la naturaleza y que lo que tiene que ver es que necesitamos conocerlo. Y lo que plantea Tucídides es justamente eso, escribir en primera persona y deja documentación de los síntomas. Muchos años después, ya en el siglo XXI, se hicieron unas excavaciones en una zona dentro de Atenas, hay un barrio, el Kerámicos, que era en donde se ha encontrado gran cantidad, que probablemente era el barrio de los que hacían cerámica, de todos los alfareros, en donde se han encontrado vestigios de quienes estuvieron afectados por esta peste y probablemente haya sido la fiebre tifoidea, se dice. Tuvo distintos brotes en el 430, en el 429, en el 426, en el 425, ¿no? Pero bueno, esta pestilencia que mataba a la gente afectó, yo ahí les dejé una imagen, el que está en el centro es un busto de Tucídides, el que está sobre el margen izquierdo es el famoso, una escultura muy famosa del periodo, de un periodo que vamos a ver, en donde nosotros vamos a dedicarnos al protoclásico, al clásico y al posclásico, en especial en escultura, así que recuperen la carpeta de análisis para ponerse a tono con el vocabulario para analizar esculturas. Y la otra imagen es un templo también muy conocido y muy remitido, el famoso Partenón, que nos habla de este periodo, podríamos decir, de gloria, de gran construcción que se va a hacer en Atenas. Incluso cuando lo critican tanto a Pericles, Pericles va a ser el que había contratado a Fidias, y a Fidias lo acusan de malversación de fondos, tiene que... incluso también acusan a la mujer de Pericles, perdón. Es decir, a Pericles le entraron con todo, lo dejaron de elegir, no lo eligieron, pero después tuvieron que volver a recurrir a él porque, bueno, ha sido, como demuestra la historia, un gran gobernante en esta Atenas. Incluida entonces esta peste y concluida la guerra, Atenas queda pobre, con pérdida de prestigio, mucha población que había fallecido víctima de la epidemia. Esta ausencia de personas también incide en el desarrollo de la guerra. Pero nos vamos a ir hacia el siglo IV a.C., que empieza hacia la zona de Macedonia a ir expandiendo su territorio, lo que vamos a conocer como un imperio
distinto en la cosmovisión, en la concepción de territorio, en la concepción de sociedad, es distinta a la concepción que se va a tener en las polis atenienses frente a lo que va a ser conocido como el imperio que se expande después de Filipo II por su hijo Alejandro Magno, ¿no? Ahí les dejo un pequeño mapita para que se ubiquen. Seguimos en la antigüedad. Alejandro Magno fallece en el 323 a.C. No tenía el problema de la sucesión, genera que se dividan los territorios que pertenecían a su gran imperio, ¿no? En muy pocos años logra expandir este imperio y este periodo se lo conoce como helenismo. En el arte vamos a ver quizás dos características. Yo ahí les dejo una es el busto de Alejandro, y debajo es una escultura como para que marquen una distancia con las esculturas que veíamos del periodo clásico. Las esculturas helenísticas son esculturas mucho más complejas, son esculturas mucho más dramáticas, es decir, hay otra concepción de hombre, otra concepción de vida, otra concepción de visualidad, y otro modo de representación. Igualmente, esta escultura, esa escultura de la que nosotros estamos viendo la foto, no es una escultura del periodo, sino que es una copia romana. Y esto me viene bien, porque fue tal la admiración por el mundo griego de lo que va a ser posteriormente el Imperio Romano, que los romanos van a ser grandes copistas de obras griegas. Entonces, mucho de lo que hoy conocemos del arte griego antiguo, lo conocemos gracias a estas copias romanas. Se dicen que los romanos fueron los primeros coleccionistas de arte en ese sentido. Bien. Nos vamos a ir entonces de Roma. Si bien Roma tiene un primer periodo de república, a nosotros nos va a interesar en especial el periodo del imperio, ¿no? Ya estamos en el siglo I, en donde César Augusto se proclama emperador de Roma. Hay una expansión del territorio, esta creación de el imperio, un gran desarrollo de la ingeniería, de caminos, de puentes, de acueductos. Yo ahí les dejé, bueno, una imagen, y quizás lo que más nos va a marcar en la imagen de lo que tenemos del arte romano es las grandes construcciones y el uso de este arco de medio punto. En ese contexto, en ese marco, a mí me va a interesar irnos a lo que se conoció y se conoce como la peste antonina, que se desarrolla en el 165. Sigo en la próxima. Bien, se dice que el periodo más feliz del imperio fue entre el 90 y el 180, porque bueno, el siglo I fue un siglo de adaptación, y el siglo II se produce un cambio. Es un siglo en donde hay un gran desarrollo de ciudades, muchos ciudadanos, es el esplendor, diríamos, de ese Mare Nostrum. Se calcula que el imperio tenía más de 450 ciudades solamente en la región de la península itálica. Con todas estas poblaciones y con toda esta cantidad de gente que vivía, obviamente que la malaria era una enfermedad que rondaba por las ciudades, pero siempre era como que atacaba a la ciudad, y como las ciudades se cerraban, no se difuminaban. ¿Qué pasa?
cuando la peste antonina lo que implicó fue esta gran comunicación, como nos pasó a nosotros acá, es decir, de un día para otro, en un vuelo se trasladó el virus, ¿no? Es decir, y era imposible que no llegara el virus, porque bueno, la globalización implica globalización de mercancías y de personas. Bueno, hay que pensarlo en la peste antonina, hacia el 165, cuando se desarrolla, se plantea que provenía de la Mesopotamia, todavía es discutido el origen, dicen de Etiopía, ¿no? Algunos comentaristas de la época, pero bueno, era una enfermedad importada, que probablemente fue traída por los distintos soldados que iban yendo de un poblado al otro y después volvían a sus casas, ¿no? Entonces, Galeno va a desarrollar descripciones de la peste, es contemporáneo a la peste. Los más perjudicados fueron los soldados, que fueron a los primeros a los que atacó y aparte eran los que más se movían. Entonces se perdió mucha fuerza en el ejército. Los dos emperadores, Marco Aurelio y Lucio Verio, se trasladan y, bueno, primero fallece Lucio Verio, algunos dicen que lo asesinaron, bueno, temas aparte, pero esta idea de la necesidad de purificar Roma, ¿no? De construir leyes más estrictas para la inhumación, para las sepulturas. El Estado se hacía cargo de pagar las sepulturas de los cadáveres, en el caso de los más pobres, porque había que tener plata, y la peste tuvo distintos brotes, del 165 y otro hacia el 180. Bueno, obviamente que los más adinerados lo que tendían era irse al campo, las famosas villas romanas que desarrollan. Para los romanos eso era un castigo divino, siempre se vincula a ese mundo sagrado, ¿no? Algunos hablan de, bueno, esta presión urbana que generaba condiciones ambientales en las ciudades, atraía que se desarrollen estas epidemias. Aparece una cantidad de nuevos cultos, resurgen otros cultos, o sea, se vuelve una sociedad mucho más supersticiosa, como habíamos hablado de lo que había pasado con la peste de Atenas, y también entre esas religiones había una gran expansión del cristianismo entre las religiones que proponían la salvación.